Perdón, ¿eh? Entonces, a ver. Eh, 14 watts sobre Kelvin es igual, sobre Kelvin no, sobre metro cuadrado, profe. ¿Por qué no se concentra y deja de hacer pavadas? Voy a borrar esto para tener un lugar donde concentrarme y dejar de hacer pavadas. 14.000 watts sobre metros cuadrados es igual a la constante que me dieron de conductividad del agua. Por el agua, divido el área, eso ya lo tendría. ¿Te acordás que esto era flujo de calor en unidad de metros? Así que el área ya no la tengo que poner. La diferencia de temperatura son 20 grados. Y acá me planteo el delta, perdón, el N. ¿Qué tan largo tendría que ser eso? Entonces, tendría que haber asegurada para que se conduzca la misma cantidad de calor que la que funcionaría siendo por convección, ¿sí? Tendría que tener una longitud de, si las cuentas no me fallan y si no me estoy equivocando, 0,2 por 20 dividido 14.000. Esto me va a dar en metros por lo que estoy poniendo. Bueno, tendría que tener una pared de agua de 28 por 10 a la menos 6 metros. O sea, si prefieren, 28 por 10 a la menos 3 milímetros, ¿sí? O sea, 0,028 milímetros. O sea, me acerco a esa, me acerco a esa distancia del hielo y la temperatura sigue siendo igual que de 20 con el agua. ¿Eso les parece verosímil o no? Si no encuentran respuesta con eso, habrá que hacer otro. Lo único que puedo hacer es una comparación. Con estos datos, lo único que puedo hacer es una comparación. Es decir, yo sé que en condiciones que me dieron SH, hay una, y con las condiciones que me dieron SK, fluye calor por conducción a este ritmo. Y fluye calor por convección a este ritmo. La única diferencia es que el modelo de convección no me exige hacer nada, ya está. Lo armaron para que sea fácil trabajar en este caso. Eso es un dato, ¿no? Que hayamos armado un modelo fácil para manejar en este caso de convección y no un modelo para manejar fácil en este caso de conducción, por ahí me da una pista. ¿Qué les parece que será más relevante? Con ese dato, ¿la conducción o la convección? ¿Cuánta gente sensata con miedo a equivocarse que tengo enfrente y yo acá diciéndoles pavadas? Conducción. La conducción te parece más relevante en este problema. Sí. Ah, mirá, me están contestando en el chat acá. La conducción, me dicen también. Bueno, yo, mirá, me jugaría la cabeza que funciona mejor por la convección que por la conducción. Por esta sencilla razón. La convección siempre me va a tirar, si estos modelos son aceptables, estos 14.000 watts por metros cuadrados. Entonces lo que voy a hacer es pensar, voy a hacer como...
como dijo, como había dicho Iván, no voy a pensar en un modelo, voy a hacer un modelo, ¿sí? Voy a sostenerme un modelo. Voy a hacer así. Voy a decir, bueno, oh, ahí está. Me voy a imaginar que el hielo, voy a imaginarme que el recipiente que contiene agua es un vasito, mirá, así. Y que el agua está a 20 grados porque afuera está a 20 grados el agua. Entonces yo tengo acá dentro del vasito un hielito. Entonces voy a comparar acá. Acá, mirá. ¿Cuánto fluye? Yo acá tengo 20 grados, 0 grados y acá 20. Y acá en el agua dejo que fluya. Digo, ahí fluye. Y supongamos que fluye como si estuviera en el estacionario. Yo voy a comparar si el calor que fluye por conducción es comparable al calor que fluye por convección, por lo menos en ese modelo. ¿Sí? Que pongamos un vaso cuadrado y un cubito cuadrado para hacer las cosas más bestialmente fáciles y no hacer mucho lío. ¿Sí? El modelo más cuadrado que podamos inventarnos. Tamaño del cubito, ¿cuánto les parece que puede tener que llegar a tener? Es un cubo de algo que sea verosímil. Eso la nota, estoy pensando en este modelo. Un cubo de 4 centímetros de radio. ¿Sí? Y de radio no, porque dije que es un cubo, pedazo animal, 4 centímetros de arista. Ahora sí, me gustó como lo dijiste, Darío. Vas a aprender, ¿eh? Tenés 25 años más y vas a aprender a hablar en público. Y el vaso, ponele que el vaso sea de 6 centímetros o 8 centímetros. ¿Sí? Entonces tenés 2 centímetros que te sobran de cada lado. Y voy a hacer el modelo con esos 2 centímetros. Y voy a dejar de acá después, porque nos llevamos como una hora charlando en esto y después queremos hacer el segundo principio. Entonces, primer principio, perdón. El calor que fluiría por conducción sería mi 0,02 watt sobre metros Kelvin por el área 0,4 por 0,4. ¿Sí? Perdón, 0,04 por 0,04. Sería 16 por 10 a la menos 4. ¿No? Dividido la separación, habíamos hecho 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2. Por la diferencia de temperatura que yo estoy jugando con este modelo. Está mal, es un mazoneo. 0 en el punto del hielo, 20 acá. O sea, 20 grados centígrados ahí. Bien. ¿Cuánto me da eso? Vamos a hacer la cuenta. 0,02 por 16 por 10 a la menos 4 dividido 2 por 10 a la menos 2. Todo esto por los 20 grados Celsius de temperatura. Fíjense si no me equivoco en las cuentas, pero me termina dando 0,032 watts. Cuando acá yo tenía 700 watts sobre metros cuadrados. Bien. 700 watts. Mi internet se está quedando con poco valor, por pocos datos, con poca conexión. Los multiplico por el área esta. Me está dando una, por conducción que estoy dejando pasar, 1,12 watts. O sea, en este modelo que estoy haciendo, en total tengo 1,12 más 0,032 watts de flujo, o sea, tengo 112,03 watts. Estoy haciendo mal las cuentas, perdón, cualquier cosa hice. Ahora sí, 1,152 watts. Y de esos, solo 0,32 son por convección, por conducción. O sea, más o menos un 3% es por conducción y el resto va a ser por convección. Por ahí el modelo fue muy forzado, pero prueben con otros modelos que se les ocurran
y van a ver que es más relevante la convección que la conducción. La única forma que la convección no sea relevante sería juntando tanto las paredes que consigas que el líquido no fluya. ¿Sí? Que no sé cuál será juntar tanto las paredes en el agua. No, es bastante, no importa. Eso tanto. ¿Se entiende más o menos? Para que alguien habló y yo no le vi, escribió, no habló y no lo vi. 3 centímetros. Ah, perdón, Juan Manuel, no vi en el momento que me estabas tirando el dato del hielo. Yo puse un hielo más grande, más chico. No, más grande. Fíjate con tus datos, va a cambiar el número, pero igual va a ser menos del 10% seguro lo que corresponde a la conducción. Fíjense, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? por supuesto. En el modelo que tomó, bueno, arriba, los 2 centímetros que dijo de separación, ¿de dónde eran? Había pensado en un vaso cuadrado, porque soy medio cuadrado y medio vestal, de 8 centímetros de ancho. Entonces tenés 4 centímetros de cubito y 2 centímetros de calado si lo pones justo en el medio. De hielo. Ah, está bien, no había escuchado lo del... Eso. Perfecto. No sé si lo dije bien, ¿eh? Sé que lo pensé. No sé si lo dije. Bueno, después peleense, hagan esto, peleense con las otras ustedes solos y escríbanlas, métanse en los foros, hagan que los otros que les contesten. Esta palabra del termostato, ustedes que son pichones ingenieros, les va a salir más fácil. Esta es muy divertida, les sale más o menos bien a muchos y muchos más o menos bien a poco, mal a poco, porque tendemos a pensarlo de una manera un poco mecanicista particulista, cuando en realidad es mecanicista pero de termodinámica. Pero bueno, peleenlas, escriban ustedes para practicar, muéstrenles a sus padres, sus madres, sus parejas y sus hijos, y súbanlos a los foros y así nos seguimos discutiendo entre todos. Pero me voy a ir a primer principio de termodinámica. Lo molesto con una cosita, profe. Sí, claro. Que habíamos... Hola. Sí, te escucho, ¿eh? Lo que al principio, ¿las unidades de H eran esas o...? Sí, sí, las unidades de H, ¿eran esas Sí. de watts sobre metro cuadrado Kelvin? ¿O H No, no las está unidades en watts Sí, solamente? sí, la de H chiquita. Sí, H minúscula. H chiquita es watt sobre metro cuadrado. Sí, watt sobre metro cuadrado Kelvin. Sí, porque fíjate que vos lo que querés modelar es el flujo de calor con H por delta T por área, ¿no? Y ahí va. Esto va en watts. Esto va en metros cuadrados y esto en Kelvin. Acá va en metros cuadrados, me confundí, ¿eh? El otro va en metros. Ahora sí. Así que ahí H te quedan, así con un análisis dimensional rápido, te quedan watts sobre metros cuadrados Kelvin, que era como lo teníamos escrito. Vuelvo atrás para que no nos quedemos con dudas. Más atrás. Ahí, ¿sí? Es muy parecida a la de acá, solo que como no estás dividiendo con multitud, te sobra un metro. Claro, porque no se divide todo sobre un espesor, por decirlo así. Por eso me Claro, parecía raro cuando estaba haciendo la conversión de unidades y no me daba. claro, porque eso no se divide por ningún espesor. Exactamente, ahí está el modelo ese, no tenemos ningún espesor. Está bien. Entonces, otra consulta más. El modelo que, bueno, el H que tiene acá, ¿sería el H de convección o algo por el estilo? SH No, es el H de convección del agua para una cierta temperatura, ¿no? está bien, está bien. La convección es complicada. Vos das una tabla de convección y te dicen cosas como, bueno, convección para el agua cuando lo se cruza por una pared de aluminio a 20 grados centígrados. Convección de aire a 3 grados centígrados contra una pared de ladrillo hueco. Vos decís todo y sí, porque van los ingenieros y miden. Hacer teoría sobre el problema es muy complicado.
Entonces conviene medir y hacer modelos, más que hacer teoría. ¿Sí? Y medir y hacer el modelo funciona. No soy yo el que conviene que hable de esto, por ahí le preguntan mejor no sé, al ingeniero Gengiove, que es civil, o estaba pensando en González, que es industrial, pero González dice, dale, soplá, te dice. Para que esto funcione, ¿qué tenés que hacer? Soplá, metele aire a lo bestia. Tiene otra visión industrial. eh, pero bueno, Claro, ellos yo le saben más preguntaba de esto manejo. para no confundirme, porque este es, el H de convección sería este de ahí, ese que está mostrando de los 700. Sí, el H de convección es esos 700. O sea, en cuanto a modelos de tipo matemáticos que nos mostró hace rato, la diferencia entre convección y conducción está Sí. dada por el espesor, sería, o sea, más que nada Mira, lo voy a decir para simplificar, ¿no? coloquialmente Tampoco de voy a vuelta. complicar. No, pero está bien. A ver, el modelo que funciona fantástico es el modelo de conducción en sólido de Fourier. Ese modelo funciona muy bien. Y voy a decir esto que también va a servir para otro tema. Cuando vos tenés un modelo que funciona muy bien, hay una tendencia a repetirlo por todos lados, ¿no? Digo, uno ve la ley de Coulomb, que vamos a ver dentro de un rato, y es igual matemáticamente a la ley de Newton de la gravedad. ¿Por qué? Porque la naturaleza es maravillosa y consigue... No, porque el tipo es el modelo de Newton, entonces eran problemas de fuerzas centrales y les dio la misma cuenta porque buscaba esa cuenta, ¿no? Si no le hubiese salido y hubiésemos llegado con las mismas, al problema, a resolver el problema 100 años después, y por ahí lo escribíamos distinto, lo que escribíamos teoría de campo y se iba todo el demonio. No sé si la historia se hubiese podido dar así, creo que no, pero digo, hubiese sido distinto el asunto. Entonces acá vos tenés un modelo que desarrolla Fourier, que es matemático y está en 3 dimensiones y tenés el tiempo incluido y es fantástico. Las ecuaciones de Fourier completas las podés meter en cualquier lado. Si vos usás las ecuaciones de Fourier para flujo de calor en paredes o en caños, funciona el que nosotros veíamos. Que ahí funciona nada más que en el estacionario. Entonces, pero funciona bárbaro. Entonces decís, ¿cómo es el flujo? K por el área sobre el espesor del cañito por delta T. Bueno, ahora vamos a trabajar con convección. La convección es un lío. Pero yo, ingeniero, veo que estoy perdiendo más o menos la misma cantidad de calor en esta pared cuando tiene aire afuera, cuando tengo esta diferencia de temperatura entre la temperatura que da la pared y la temperatura que del ambiente. ¿Sí? O sea, si yo mido la temperatura en la pared y miro la temperatura en el ambiente, ya hay una diferencia de temperatura. Chiquita, pero la hay. Entonces digo, ¿cómo escribo eso? Bueno, ¿qué cosas tengo yo? Tengo el flujo de calor, que lo puedo medir, de alguna manera, lo puedo medir porque es en paralelo con una conducción, así que lo podría medir así, viendo cuánto conduce la pared. Sé el área de la pared, y tengo la temperatura de la parte de afuera de la pared y la temperatura del ambiente, que la llamo temperatura infinito. No tengo ninguna otra cosa más. Pero yo sé que cuando más grande es la temperatura, más flujo hay, y cuando más grande es el área, más flujo hay. Y no hay más parámetros. Entonces acá le pongo un coeficiente que lo voy a tener que medir para distintas condiciones. Para esta pared, con el exterior a 20 grados, con el exterior a 30 grados, con el exterior a 25 grados. Bien. Y a ese valorcito lo llamo H. Cuando yo quiero saber qué dimensiones tiene que tener H, porque tengo que hacer las cuentas, descubro que tiene que tener unidades de flujo de energía. Watts es un buen dato, Joule sobre segundo. Tiene que tener unidades de metro cuadrado dividiendo para sacar el área, o de centímetros a cuadrado, o de pulgadas cuadradas, pero nosotros vamos a trabajar en sistema internacional.
y de variación de temperatura. Podría ser Celsius, podría ser Fahrenheit. Pongamos Kelvin, que para nosotros es cómodo. Para nosotros es cómodo Kelvin porque da lo mismo dividir por diferencia de Kelvin que por diferencia de Celsius. Pero además caemos en el sistema internacional. Pongámosle Kelvin. Y entonces ahí terminaste de construir una ecuación sencilla en donde vos podés modelar los flujos. Vos podés modelar esto el otro día, esto no lo dijimos, pero ¿cómo fluye una pared ahora? El color de una pared. Bueno, si yo soy ingeniero civil y quiero ver el flujo de una pared donde tengo, ay Dios, una ventana, otra ventana, y así grandote, y acá tengo aire, yo puedo pensar, mirá, yo tengo la resistencia que me da la ventana, más la resistencia en serie con esta, que es la conducción, la convección del lado de adentro de la pared, y la resistencia del otro lado que da la convección del lado de afuera de la pared. Y tengo pared, ventana, tengo un montón de esas cosas, y todas esas están en paralelo. Listo, solucioné mi problema como ingeniero. Ya está, tengo un modelo de circuito fácil de manejar. Por eso sostiene estas ideas. Digo, porque si vos vas a un material, a los, ¿cómo se llaman? Los manuales de diseño y cosas por el estilo, todo esto que nosotros dijimos termina siendo este tipo de cosas, ¿no? Lo terminás poniendo como circuitos. Por ahí algunos de ustedes trabajan esto y yo estoy diciéndolo de una manera que ustedes lo pueden decir mejor. Ahí se acabó la física, digamos, por el modelo físico pasó a otra cosa, pasó al modelo de laburo de día a día, como dice uno de estos ingenieros que trabajan acá en UTN, que laburan conmigo muchas veces, dicen, bueno, ustedes piensan ahí y después nosotros nos metemos en la trinchera, dice, ¿no? Entre el albañil y el físico estoy yo, el ingeniero, y tengo que resolverlo con otras cosas. Ahí no hay modelo físico, ahí ya hay, basado en el modelo físico, un modelo de trabajo. No sé si te contesté o me fui por las ramas, creo que hice las dos cosas. No, sí, ya está, quedó claro. Gracias, profe. No, de nada. Bueno. Voy a borrar esto. Y vamos ahí por el primer principio. De vuelta, tenemos la moto. Yo me voy a tirar a hablar del primer principio un montón. En algún momento descansaremos, yo me voy a hacer el mate. Si tienen algo que preguntar, por favor, de calorimetría, de transmisión, de esto que venimos trabajando, aprovechen. Yo voy a hablar despacito ahora para que me corten cuando quieran. Y tengan en cuenta, acuérdense que esto no es un curso, no soy yo dando un curso, estoy ayudándolos a preparar un examen. Que da la casualidad que lo voy a tomar yo, pero con parámetros que casi los pienso como imposición externa. Así que, y acuérdense que el cuestionario, las 4 preguntitas del primer cuestionario de calorimetría y conducción de calor y temperatura, cierra a la medianoche del domingo. Ahí se cumple el segundo fin de semana para trabajar. Y el cuestionario del primer principio se va a abrir hoy. Tienen una sola opción, ¿no? Acuérdense de eso. Y se cierra el otro domingo a la noche. O sea que van a tener 2 fines de semana para hacerlo. ¿Sí? Pero si alguien se quiere mandar ya y sacárselo de encima porque sabe, lo puede hacer. No son muy difíciles estos particulares. Son mucho más fáciles estos cuestionarios que las preguntas que acabamos de pensar. Esas eran complicadas en serio. Las 2 que trabajamos. La otra era fácil. Camila, vi que se te prendía el micrófono. ¿Querías preguntar algo, decir algo? Perdón, profe, una pregunta. Yo todavía no me animé a abrir el cuestionario, ¿no? Te animó uno solo hasta ahora. Por eso, ese todavía no me animé a abrirlo, pero es one shot, o sea, lo abrimos y lo tenemos que cerrar. 2 horas, 2 horas tiene, 2 horas y media, sí. 2 Las horas que y hagan media. tiempo. Y
la otra pregunta que tenía para hacerle, ¿qué modalidad de examen es? ¿Desarrollativo o múltiple choice? No, estos son, cuando los abrís, te aparecen recuadros para poner cuentas, nada más. Para Y en poner algún, cuentas. sí, ponés los resultados, nada más. Para poner el resultado. Ajá. Sí, y en otros va a haber choice, o va a haber, pero los que están ahora, y para desarrollar, los que están ahora Para son así. desarrollar, sacamos la cuenta y ponemos el resultado. Exacto, ¿sí? Ok. Y lo que quiero que les quede claro, para que les quede claro, es, ustedes tienen toda la posibilidad de hacerlo mal, y está ponderado que hacerlo mal o el no hacerlo no les va a influir negativamente en la nota. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Fíjense, estudien cualquier cosita. Si les quedan dudas, la fórmula, el algoritmo con que vamos a ponderar los resultados, ¿no? La idea es que todo lo que ustedes puedan hacer, les saque presión al examen final, nada más. Pero la nota del examen final es la nota del examen final. Si sacan 10, es 10, por más que hayan hecho nada antes. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sacan 8, será 8 o más, según lo que trabajaron antes. Y si sacan 4, será 4 o más según lo que trabajaron antes. Tienen que llegar a 6. Las notas de estos cuestionarios aparecen también en el campus, ¿verdad? Les va a aparecer en el campus, están programados que aparezcan cuando cierra el cuestionario. Si dieron los resultados, éxito. Si no dieron, bueno, lo que quede. En realidad, a ver, el resultado está pensado como para que el resultado, digo, si alguien, los ejercicios van a ser los mismos, le va a cambiar los valores. Entonces, si alguien sale que diga, estoy seguro que lo hice bien, que lo discuta con otro y el otro lo haga solo, o si quieren lo hagan juntos, qué sé yo, pero no les voy a decir, este está perfecto en ese caso. ¿Sí? Eso se van a enterar cuando cierre el cuestionario. No, por eso, cuando cierra el cuestionario, el número, o da el número o no da. Claro. Si da el número está bien, si no dio el número está mal. Exacto. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Perdón, me fui del tema porque me puse a jugar con el pool y me olvidé del tema. Ruido extraño. Bueno, estamos ahí viendo a la porteña. Acá no venga nadie que anduvo en la porteña, porque no le creo. ¿Cómo para ingresar? ¿Con qué cosas estábamos pensando los que pensábamos en esto cuando se empezó a trabajar con el primer principio? Yo era chiquito cuando se empezó a pensar en el primer principio de termodinámica. En realidad, no, pero bueno, no importa. Yo no era, pero bueno. Julio Stroh, llega Julio. ¿Se acuerdan básicamente de qué habla el primer principio de termodinámica? El primer principio de termodinámica habla de energía. Básicamente va a medir que hay alguien que está haciendo mucho ruido. Está tomando un mate largo. Ahí está, ahí ya. Se encontró. Gracias. Además, yo con las ganas de tomar el mate que tengo, escuchaba, pero no estaba si era un mate muy largo o alguna otra cosa. Me hizo acordar a la pistola desnuda, no me acuerdo si era la 1 o la 2, cuando va el tipo con el micrófono a todos lados. Vamos a hablar de la energía interna del sistema y de la variación de... El Sí, primer principio de la termodinámica es el que dice que, bueno, de la transformación de la energía, ¿no? sí, Por ejemplo, térmica en mecánica, en este caso, sí, se crea el vapor y se quema una cantidad de material y se mueve una maquinaria, digamos, que da un cierto trabajo. exacto.
O sea, lo que está diciendo es, el primer principio es que vos en un sistema podés entrar o sacar energía de dos maneras, de calor o haciendo con O calor o mecánica. con trabajo. ¿Cómo? Por calor o mecánica. Claro, tenés dos formas de extraer energía de un sistema, o una energía mecánica o por calor, no tenés otra. Todas las energías que a nosotros se nos pueden ocurrir las podemos terminar pensando en algún tipo u otro de estos dos grandes formas. O lo pongo en forma ordenada y eso lo llamo trabajo mecánico, o lo pongo en forma desordenada y eso lo llamo calor. Obviamente, si el flujo de entrada de energía y el flujo de salida de energía es el mismo, voy a tener una energía en el sistema que va a ser cero, una variación de energía que va a ser cero. Pero tengo que tener claro, primero, bien en claro, cuáles van a ser las convenciones, no convecciones, de signos que vamos a usar. Y el asunto es este. Hay varias formas de hacerlo. Muchos trabajos de química no lo escriben así como se escribe habitualmente en física, pero en física sostiene la idea con la que se creó esto, en la época de las máquinas. ¿Sí? Lo que yo estaba pensando era los que desarrollaron esto, más que físicos, a pesar que hubo físicos en el medio, y hubo químicos en el medio, y hubo biólogos, muchos en el medio también. Los biólogos más pensando en sistemas abiertos, los físicos, ingenieros más en sistemas cerrados. Pero los sistemas abiertos de los biólogos, obvio, porque una rana no es un sistema cerrado. Entonces, un émbolo sí puede pensarlo en un sistema cerrado. No lo sea o no, lo podés pensar como eso. Entonces, se pensaba el calor que vos entrabas, que generalmente era quemando carbón o leña, ese calor era un calor que vos ponías en el sistema. Entonces, el calor que vos invertías en el sistema lo tomabas como positivo. Y el calor que de la máquina se iba al demonio, o sea, que salía de la máquina, eso era un desperdicio, a la forma de pensarlo. Entonces quedó armado como calor negativo. Digo, eso es una convección. ¿Sí? Cuando entra calor al sistema, lo digo positivo. Cuando sale calor del sistema, lo digo que es negativo. Con el trabajo, ¿cómo lo voy a pensar? Ahí está la diferencia como lo piensan a veces en química. Yo digo esto porque por ahí a alguno le hace ruido esta forma de verlo. Pero lo que voy a decir es, cuando el sistema hace trabajo, el trabajo es positivo. Y cuando el sistema recibe trabajo, el trabajo es negativo. O sea, yo cuando la parte... ¿Ibas a decir algo, Hugo? No, dije, ajá, sí, correcto. No, nada más. Listo. Ascendí Cuando el con un pistón ruido. sale de la máquina y lo empuja, te escucho. No, nada, perdón. Digo, cuando el pistón sale de la máquina y empuja la vía de la manivela, digo, ahí estoy obteniendo, estoy haciendo, la máquina está haciendo trabajo para donde yo quiero. Cuando la máquina, la manivela da vuelta y está metiéndose el pistón adentro de la máquina, ahí ya no es trabajo que me guste, es trabajo negativo, lo estoy perdiendo en ese sentido. Digo, esa es la convección que se va tomando. Estoy buscando algo para ponerme porque tengo un poco de frío. Tengo el saco. Mi estudio da al sur. Perdón por... Así parece que estoy panzón. Paren que me corro y vuelvo. Oh. Bien. Ahora sí. Tendría que tener un pullover, no un saquito. Pero bueno, porque abajo da el sur mi estudio y baja la temperatura muy rápido. Es la parte más fresquita de la casa en este momento. Y esa es la convección. Entonces, ¿cuándo gana energía interna del sistema? Bueno, cuando ingresa calor o cuando ingresa trabajo. O sea, cuando el calor es positivo o cuando el trabajo es negativo. Cuando disminuye la energía del sistema, bueno, cuando hace trabajo el sistema, o cuando se dé calor, o sea, cuando el calor es negativo o el trabajo es positivo. Ese tipo de cosas uno lo va a tener que tener en cuenta. Yo acá escribí delta U, vamos a tener que esperar para que esté escrito lindo, pero con esto ya uno ve que la variación de energía interna con esta convección va a ser
Q, que es el calor, menos el trabajo. El asunto es, vamos a tener dos cosas que modelar, ¿no? Digo, cada sistema voy a tener que modelarlo distinto, pero una cosa va a ser la energía, tendré que para cada sistema ver cómo modelar el trabajo que el sistema hace y cómo modelar el calor que el sistema absorbe o cede. Y eso va a tener que ser un modelo para cada sistema que yo necesite, ¿no? Es que lo que es general es el primer principio. Se cortó, ¿no? Hola. Se cortó, Empecé- sí. Sí, se congeló. Hacía frío realmente, se congeló. Ahí va. Soy el anfitrión de vuelta. Me echo el programa y ahora me vuelvo a poner de anfitrión. Bueno, les contaba, no sé cuánto se cortó porque me quedé mirándome solo. Espero que estén ahí ahora. Y hace un ratito, yo creo que se cortó como 5 minutos. ¿Sí? ¿Tanto? ¡Wow! Entonces yo seguía hablando como loco. Habíamos llegado a esta diapositiva, sí, ¿no? Sí. Sí, Menos también mal. tenía frío y bueno, ahí entonces te abrigaste y ahí te quedaste congelado. Perdí la conexión porque puse un saco que debe ser una jaula de Faraday, me puse. El asunto es, tendríamos que ir para cada lado. Por eso que muchas veces se trabaja en todos los libros de física básica, se trabajan con modelos fáciles y se trabajan con modelos de gases en pistones, porque es fácil más o menos de manejarlo. Ahí vamos a seguir nosotros, ¿sí? O sea, en realidad no vamos a ver el primer principio al estilo, no sé, como lo vería, no sé, el libro de Fermi, que es un libro chiquito, está muy piola, pero que no es el que elegimos para dar acá.
Si no, vemos un modelo en particular donde vemos cómo se cumple el primer principio de la termodinámica o la primera ley de la termodinámica. Que es el que está en el libro que les pusimos, pensando sobre todo en gases ideales. El modelo del pistón en el gas que está puesto ahí funciona, es una manera de modelar el trabajo. Recuerden, no sé si lo llegué a decir antes de cortar, pero vamos a tener que modelar el trabajo y el calor, o sea, esa transferencia para cada sistema que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar básicamente con gases ideales, en general, entonces vamos a tener que pensar cómo intercambia trabajo un gas ideal y cómo intercambia calor un gas ideal. Cómo intercambia trabajo es la forma más fácil. Digo, porque si uno piensa en un pistón con un cilindro adentro, que es lo más común, ¿no? Los motorcitos funcionan casi todos con las cosas así. Algunos saldrán con los motores rotativos, que son mejores en teoría, pero nunca se pudieron funcionar. Los ingenieros mecánicos, acá si hay alguno estudiando, péguenle una ojeada a los motores rotativos, porque Mazda, que fue el que más lo desarrolló, con el asunto de los motores eléctricos, está de vuelta pensando en poner en el mercado motores rotativos a combustión, porque pueden servir para recargar un motor, para eso es detalle. Pero pensemos en el pistoncito, que es más fácil para nosotros para hacer las cuentas. Vos en el pistoncito que tenés, y lo vamos a pensar, no nos vamos a meter en el detalle de que siempre es más fácil pensar el trabajo que recibe que el que da. Nos quedamos así, nosotros decimos, mira, te aseguro que dentro del pistón hay un gas ideal y que en el proceso yo puedo saber cuál es la presión y la temperatura y el volumen del gas. ¿Sí? O sea, estamos hablando en estados ideales de reversibilidad del sistema, cosa que no se dan en el cosmos, pero puedo modelarlo así. En ese caso, voy a tener una cierta presión adentro, que la puedo medir, una dada temperatura, que la puedo medir, y el pistón lo que va a hacer se va a correr un poquitito. ¿Sí? Va a correrse un delta X. ¿Por qué me sirve este modelo? Porque el modelo que yo tengo de trabajo es el modelo de física 1 del trabajo. ¿Sí? Yo tengo, ¿cómo comenzaba el trabajo? Bueno, era la fuerza que yo hacía sobre una masa, o la fuerza que se hacía sobre una masa, multiplicada por escalarmente con el vector de dirección, ¿no? Entonces acá la fuerza la puedo calcular fácil como presión por el área. La dirección está marcada por el pistón, ¿sí? Así que el desplazamiento va a ser de X, un diferencial de X. ¿Y cómo hago el trabajo entero? Integro, ¿sí? Por eso le puse diferencial. ¿Por qué integro? Y porque la presión va a ir cambiando a medida que el pistón se va corriendo. Entonces yo puedo hacer directamente esta cuenta, ¿no? Integrar entre el volumen 1 y el volumen 2, de la presión que depende del volumen, yo voy a tener que ahí ver cuál es la dependencia de la presión con respecto al volumen por el diferencial de B. Ya está, terminé con el problema del trabajo que hace un gas ideal sobre el medio con una estocada matemática fantástica. Ustedes dirán, sí, pero no definiste la presión. Es cierto, no definí la presión puede ser cualquier función con el volumen. Con lo cual hay millones de distintas posibilidades de cálculos de trabajo. Sí, hasta podría ser trabajo en cosas cerradas, pero si es cosas cerradas no es una función, bueno, definirla a trozos. ¿Sí? Hacer regiones 1, regiones 2, ese tipo de cosas que nos enseñaron en análisis matemático y listo. Análisis matemático 2. Y ya no tengo problema. Entonces, para calcular el trabajo dependerá de cómo será el área. Ahora, siempre lo voy a poder asociar a un área bajo una curva. La ventaja es que la presión siempre va a ser positiva. Dibujo la presión con respecto al volumen. Y el área bajo la curva que me quede va a ser el trabajo. Lo que hay que ver es hacia dónde estoy haciendo el trabajo. Si el gas se expande, hace trabajo contra el exterior,
Y eso en el gráfico lo veo porque voy desde volúmenes más chicos a volúmenes más grandes. Pero si el sistema que quiero representar va de volúmenes más grandes a más chicos, no me queda otra que ver el dibujo al revés, y la integral me va a quedar una integral negativa, porque voy a ir del volumen más chico, más grande, hacia el volumen más chico. Entonces me va a quedar un delta B al revés. Pero la ventaja de que yo lo pueda pensar como área bajo la curva, como integral, es que puedo modelar numéricamente, hasta en el peor de los casos, el área, y eso mejora la situación. En ese sentido digo. Supónganse que yo recojo de alguna manera en un motorcito, lo voy a decir una bestialidad, la función presión sobre la función presión en relación al volumen en varios ciclos. Si yo consigo hacer eso, lo que me va a quedar es una cosa así. Porque voy a pasar varias cosas y me va a quedar una bestialidad, ¿no? Con lo cual, modelar esta función, andar a ponerlo, y después la modelás en integral, una locura. Pero no importa, porque yo me puedo fijar acá. Digo, este área la puedo modelar numéricamente. Entonces, esto no solo me da la ventaja de usar el análisis, que es lo único que vamos a usar nosotros, porque vamos a resolver acá, no tenemos un motor que estudiar. Pero nos da la posibilidad de usar cálculo numérico, modelado de otra forma, de una manera un poco más sólida, porque nos podemos basar en este análisis matemático. Entonces ya, insisto, la parte de trabajar calcular el trabajo la tenemos manejada. ¿Sí? A presión constante va a ser una pavada porque es P por delta B. Cuando ya no tenés esa presión constante, bueno, depende del gas que vos estés usando, ¿no? Pero vamos a trabajar más que nada con gases ideales. Entonces los gases ideales están bastante bien estudiados. Acá discúlpenme que voy a copiarme de algo que surgió el otro día acá, pero si vamos a trabajar con gas ideal, sabemos de qué estamos hablando, sabemos cuál es la ecuación del gas ideal, y si no se acuerdan, pregunten por ahí que Hugo les contesta la ecuación. Pero bueno, sabemos cuál es la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo la vamos a usar la ecuación de estado? Por ejemplo, si queremos calcular el trabajo que tengo que entregar a temperatura constante, ¿sí? Básicamente acá quiero hacer una salvedad. Hay 4 transformaciones que se ven mucho. ¿Por qué se ven mucho? Porque son fácilmente modelables en forma ideal a cosas que vos podés hacer en el laboratorio. ¿Sí? Perdón, ahora caigo el pavo ratón. Tardaste. Me cayó la ficha tarde. Pero... Bueno, está bien, es tarde también. Pero, entonces digo, bueno, yo en un laboratorio puedo pensar en que se expande un gas mientras los tengo pegado a una fuente de temperatura fija. Entonces puedo pensar en temperaturas constantes, o transformaciones a volumen constante, o transformaciones sin que haya intercambio de calor, o transformaciones con presión constante. Y además, ponerle la temperatura constante, yo puedo pensar, por ejemplo, un motor de Stirling, se venden ahí, por ahí, digo, bueno, no son exactamente así, pero yo puedo modelar como que 2 partes que tienen dos pedazos de temperatura constante. O sea, hay cosas que las puedo modelar con esa idea. No es que sean las más comunes, pero funcionan bastante bien, se usan mucho, entonces son las que vas a estudiar siempre. Adiabáticas, eso no es el primer principio, pero donde nosotros vamos a trabajar con el primer principio. A temperatura constante, la ventaja de teniendo la ecuación de estado de los gases ideales, vos podés escribir P en función de B, sacar todo lo que es constante y hacer un cambiecito, no, ni siquiera el cambio de variable, ¿no? Sacás nRT como una constante
e integrás el volumen. Y esa integral la sabemos todos, o por lo menos si nos la cuentan, nos la queremos fácil, porque ahí sabes, el trabajo es la presión nRT por el logaritmo natural de la diferencia, de la división entre los volúmenes. Una cosa a tener en cuenta es que muchas veces no nos dan el número de moles, no nos dan la temperatura, puede pasarnos eso. Yo tengo que trabajar acá y me dicen, mira, la verdad, yo tengo un caso ideal que empiezo a medirlo con presión a una presión de 2 atmósferas y con un volumen de 2 litros, y aumenta su volumen a temperatura constante hasta llegar a 5 litros. ¿Cuál es el trabajo que hizo el gas? Y vos te decís, flaco, decime el número de moles. No te lo dije. Bueno, no importa, porque si tengo la presión y tengo el volumen y tengo la temperatura, saco el número de moles. No te dije la temperatura. Sos un hijo. Perdón. Sí, lo podés sacar. Porque tenés la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, nRT lo puedo cambiar por P1 sobre B1. Digamos, ese tipo de cosas uno siempre las tiene que tener a mano. Una cosa que uno siempre tiene que tener en mente, por ejemplo, es que, por más que no me digan el número de moles por R siempre es la presión por el volumen sobre la temperatura de un estado. Con lo cual, si me dan esos datos en un solo estado, ya me dieron la presión y el volumen. Y si no me lo dan, juego con eso y voy a encontrar los resultados más o menos fáciles. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso, que pueden hacer sustituciones de este tipo. Bueno, en termodinámica se le suele llamar trayectoria, es algo bastante insólito, porque no es los distintos puntos, posiciones que pasó un móvil, no es la definición clásica de trayectoria, es la definición termodinámica, donde la trayectoria es una sucesión de estados. Por eso solo lo podés tener, en realidad, solo lo podés tener cuando pasás de estado en estado de equilibrio, entonces podés medirlo bien. O sea, solo en casos de reversibilidad de vuelta. Pero vamos a ver cómo zafamos en esos casos. O sea, en realidad nosotros vamos a decir, parece que la naturaleza funciona así. No funciona así, pero los números dan bastante bien, modelándose. Entonces, y bueno, vos tenés distintas formas de llegar a 1 a 2, te muestra este cosito, ¿no? En una, por ejemplo, si vas de 1 a 3 y de 3 a 2, fíjense que el trabajo es inmenso. Acuérdense que el trabajo es el área bajo la curva. Va a ser distinto si voy primero de 1 a 4 y de 4 a 2. Ahí voy a tener otro tipo de laburo, ¿no? Voy a tener mucho menos trabajo. A pesar de que voy del mismo estado a un mismo estado. ¿Sí? Una de las cosas que funcionan bien en termodinámica es ver cuáles son funciones de estado, de a poco. ¿Qué es eso de funciones de estado? Funciones que solo dependen del estado inicial y final del sistema, no cambia, su variación es la misma entre dos estados, pase por la trayectoria que pase. El trabajo no es una función de estado, claramente. Porque si voy de 1 a 2 también, está distinto también el trabajo, ¿no? Yo no me salí mucho del libro en esto para que ustedes puedan releerlo en el libro y ir tranquilos. Ahora, la que sí es función de estado es la energía interna. ¿Sí? Vamos, yo lo que quiero hacer ahora es frenar un ratito, me preparo o más y vuelvo. No sé qué hora es. Y cuarto, si no les parece mal, descansamos hasta 1:30. El que se necesite ir se va y busca la grabación después.
y volvemos y media y le damos la última hora entera. ¿Sí? ¿Te parece? Pruebe pausar la grabación, como dijo la otra vez. Y haceme acordar. Sí, sí, obvio, sí, sí. Haceme acordar Después que te la tengo que primera vuelta hacer porque yo- una pregunta después una pregunta sobre el material del campus, pero a la vuelta te lo hago, no es sin Bueno, apuro. dale. Pauso pero haceme acordar porque yo sé. Bueno, largamos. Me acordé de poner la grabación. Voy a. Bueno, en realidad, ¿qué vamos a hacer en lo que nos queda? Y vamos a charlar un poco de qué es la energía interna, o más de qué es. ¿Qué es? No lo tenemos bien definido, sino cómo medir cómo varía la energía interna. No vamos a hacer otra cosa. Sentarnos en la idea de que la energía interna es una función de estado y ver cómo puede calcular el calor que entra o sale de un sistema, en algunos casos particulares, y a partir de ahí poder calcular cualquier otra forma de intercambio. ¿Sí? No voy a hacer nada novedoso, digo, lo que vamos a charlar en esta hora que nos queda, y lo que hicimos antes, está en los videos, está en el libro. Ahí me diste pie para decirte, el segundo video no funciona. O sea, el video del medio, viste que hay 3 de esta parte. Sí. Bueno, el video del medio no funciona. Vamos a hacer 2 cosas. Una, cuando termine la clase me fijo para ponerlo a hacer. Dale. Y otra, ya que está, les doy la dirección del canal ahora por el... ¿Cómo se llama esto? YouTube. Sí, se dice YouTube, mira, no me salí. Entonces ahí están todos los videos. Yo después los voy a ir subiendo, pero ahí Decime el nombre, a ver, lo googleo. ¿Cómo se llama? es que no le pusimos un nombre muy... Pero no es algo así como... Se llama física. Debe haber 758.954 videos. ¿Pero es de la UTN? Sí. Sí, UTN, sí. a ver, física UTN. Lo pongo en el chat. Igual. Y lo otro que te quería consultar es, en la primera parte, sí. Viste que subiste varias carpetas, una que dice los power de la clase, sí. y una que se llama material de lectura, que está bueno, pero no lo pusiste en la parte de primer principio. ¿Tendrías algo parecido a eso? O... Debo tenerlo, sí. Y si no busco, y si no lo afano en algún lado. Porque esos apuntes los apuntes que subí son de Gustavo Bender. Si no tengo los de Gustavo Bender a mano, podría subir los de Alicia Hortal también, que están muy bien hechos, tanto uno como otro. Tienen estilos distintos, pero laburan bien los dos. Así que... está bueno como material un poco, o sea, previo a lo que sería consulta al libro y mejorar los power de la clase. Nada, por eso, eso solo quería decir. No, está bien. Haceme cualquier cosa que no aparezca, insistime por los foros. Dale, buenísimo. Porque es muy probable que yo la grabación no la mire después si no me la anoto, que no me la anoté, por ahí me lo olvido. Entonces estaría bueno que me lo vuelvan a decir. Y lo que les decía, tomen estos encuentros como ayudas, memorias, como oportunidades para preguntarme en el momento, pero el material está mejor editado ahí, lo van a conseguir de mejor calidad que en la clase. En la clase uno siempre se equivoca, dice alguna pavada en el medio. Cuando te referís al libro recién, ¿son los apuntes que están acá en el campus? No, el libro, si vos entras, para que voy a compartir el campus, si me sale. A ver. Porque ahora estoy en YouTube, ¿viste? Carpeta, PDF. Ahí está la carpeta de la materia. Sí, ahí ya lo ubiqué, ya me suscribí, estamos en la misma página. Si voy a... Bueno, estoy en mi computadora, la carpeta de UTN. ¿Dónde estamos? En plan B, ¿está? Acá. ¿Sí? Carpeta de material de lectura sobre calor y temperatura. Hay una.
Sí, no, ahí no está. En el libro está, para que me voy a poner como alumno, así lo ven tal cual lo verían ustedes. Dale. De Sí, en entrada, bibliografía recomendada, sí. exacto. Cuando vas al donde dice aula del curso, al principio, en un lugar Ok. dice bibliografía recomendada. Eh, ¿Sí? En realidad dice bibliografía básica. Perfecto, acá está, sí, sí. ¿Sí? Bibliografía Si, básica, si tomo entras 1, tomo ahí, 2. claro, lo que hay ahí, sin hacer mucha laraca, es el PDF de 2 libros. Sí, sí, no, está En bien. realidad el tomo 1 de 2 tomos, los 2 tomos de un libro. Está la bibliografía general, que es más amplia, pero eso está bueno porque casi todos los profesores lo estamos usando, porque está a nivel que nosotros tenemos que trabajar más que nada. Hay cosas que a mí no me convencen como están escritas, pero prefiero aprender de ahí que discutirle. Como decimos, tuvieron más tiempo. Sí, claro, y creo que les dije a ustedes, digo, entre los que revisaron esto hay un montón de docentes de UTN de todo el país, y hay un docente de ITBA que fue profesor mío y es jefe de otro compañero mío de la facultad, digo, o sea, sé que hay tipos que son Grosso. buenos, que hicieron la revisión del libro, ya está, es la edición 13. ¿Te imaginas cuántas veces tengo que dar física 2 para llegar a nivelar la edición 13? Yo me siento un docente maravilloso y creo que tengo capacidades casi ilimitadas, pero no tengo que ser un estúpido si digo que no va a salir mejor la clase que lo que hicieron ellos. No, está muy A pesar bien. de que soy casi perfecto. Entonces, vamos al libro. No, al libro no. Vamos a la presentación. Y ahí, ver primero de dónde sacamos la idea. Bueno, la idea la sacamos de 1000 lugares, pero ¿dónde salió la idea de que la energía interna es función de estado? Bueno, básicamente uno lo que ve es que pasa como vaya de un estado al otro, la energía que, digo, ahí hay dos muestras que están así, ¿no? Digo, en el primer caso, en el caso que estaba dibujado, en el caso de Arnold, es un ejemplo del libro, se pone a temperatura constante un gas ideal, y ese gas ideal se lo deja expandirse hasta llegar era de 2 litros, llegar a 5 litros. Eso uno puede calcular el trabajo. ¿Por qué lo puede calcular el trabajo? Bueno, y lo puede calcular porque lo puede calcular porque lo habíamos dicho recién, ¿no? Porque estamos a temperatura constante. El asunto es que si la energía que entregó aquí el gas, la tuvo que entregó el gas allá, la tuvo. Ay, qué mal que estoy diciendo las cosas. Profesor, está compartiendo la presentación porque no se está viendo. Ah, mirá qué bueno. Entonces después tengo la oportunidad de ir atrás y dejar de decir pavadas. Porque me quedé tildado mirando Te cuento lo que me pasó mientras busco las cosas. Cuando vean la presentación, a ver, cuando yo armé el PowerPoint, dije, con esto queda claro por qué pensamos que la entropía, la energía es función de estado. Cuando lo comparta, van a ver que en realidad, no sé qué me pasó en ese momento para decir que esto está tan claro. Me parece que no está tan claro en el dibujito. Pero sí lo que se puede ver en el dibujito este, que es una experiencia que es bastante común, que por desgracia no muestra que es función de estado. Lo de la función de estado se lo voy a tener
que hacer, lo van a tener que anotar como una verdad revelada, o por lo menos no me sale la conexión en este momento, pero es una experiencia que se hace, en particular, con gas ideal, que si vos entregás calor a temperatura constante, llegás, por ejemplo, en este caso dice de 2 litros, ahora sí lo están viendo, ¿no? De 2 litros a 5 litros, expandís, bien, y si haces la misma experiencia, pero poniendo todo con aislantes térmicos para que no haya intercambio de energía, y trabando todo para que no haya intercambio de energía en forma de trabajo, o sea, aislás el trabajo y el calor, y confinás el gas en este mismo estado inicial, de 2 litros, y lo confinás con una membrana que se fue a partir fácil desde afuera, dando una señal o algo por el estilo, sacudiendo poco porque si no estarías entregando energía mecánica, pero digo, haciendo algo desde afuera que lo destrabe. Cuando rompes la membrana, lo que se ve es que el gas obviamente ocupa los 5 litros, y cuando medís la temperatura, resulta ser la misma de 300 Kelvin. Lo que pasa es que eso no te dice que la energía sea función de estado, más bien te está diciendo que la energía del gas ideal solo depende de la temperatura. Porque acá hubo un cambio del volumen y de la presión, y no hubo intercambio de energía, no hubo variación de energía interna. ¿Sí? Entonces, si no hay variación de energía interna, porque no hubo variación de energía interna, y la temperatura sigue siendo la misma, por lo que está diciendo, bueno, la energía no va a poder depender de la presión o del volumen, porque tanto la presión como el volumen cambió. Lo único que puede depender es de la temperatura. Si haces esta experiencia con otro gas, las cosas te van a dar un poquito distinto, ¿sí? Por ejemplo, si lo haces con un gas que cuando lo pones 2 litros está comprimido, te vas a dar cuenta que después la temperatura que tenés en el recipiente grande es un poquito más grande, ¿sí? En un gas de Van der Waals, por ejemplo, que es el siguiente estado, o sea, el siguiente modelo. Después del gas ideal, que sí son pelotitas que chocan, el siguiente modelo son pelotitas con un cierto volumen que chocan. Bueno, ya si tenés en cuenta eso, ya la temperatura, si tenés que tener en cuenta eso, ya vas a ver que la temperatura debe ser más chica. Bueno, pero metámoslo con la idea de que la temperatura es función de estado, y cuando lo lean, acuérdense que van a encontrar una explicación mejor que esta que yo estoy dando de una manera tan pobre. Y acá, bueno, sí empieza cómo construir el primer principio, ¿no? Digo, tengo la forma de construir el primer principio, es esta, que habíamos dicho, ¿no? La variación de energía interna es el calor que entra o sale del sistema, si entra con carga, lo ponemos positivo, y si sale negativo, como lo muestra acá, menos el trabajo. Entonces, los ejemplos que se están poniendo acá dicen, mira, yo tengo, entra al sistema 150 joules y sales, hace trabajo por 100 joules, tengo una diferencia de 50 joules. ¿Sí? Por 100 menos 50. El trabajo es positivo, está saliendo del sistema. Acá al revés, ¿no? Si salen 150 joules de calor y entran 100 joules, que eso lo tengo que poner en forma negativa porque entra en el sistema, estoy perdiendo en el sistema 50 joules. Y en este caso, que es más parecido al que vimos recién en el ejemplo anterior, al mismo tiempo, en realidad el que vimos anterior, bueno, dejo de decir pavadas. Entran 150, salen 150 joules, entran como calor, salen como trabajo, la variación de energía interna es 0. Diferencialmente, uno puede decir con las herramientas de análisis 2 que el diferencial de energía interna, que es una diferencial total, es diferencial de Q sobre diferencial de W. Y ahí me voy a permitir corregirme la edición en este momento. Esta diferencial no es una diferencial total y esta tampoco. Porque esta es función de estado y estas no.
lo llamativo, que la resta entre esas dos cosas que no son función de estado, sí es función de estado. Cosa de mandinga, pero en la matemática se da mucho, y hay una explicación en análisis 2 que ustedes habrán visto y olvidado cómo responde. Yo pedí análisis 2 también, lo tengo explicado ahora, me lo olvido. Fíjense que hasta ahora, si tenemos en la cabeza, vamos a trabajar con el ejemplo del gas ideal. Podemos, con el área bajo la curva, siempre modelar el trabajo. Y podemos, si es gas ideal, con la temperatura, después vemos cómo, pero podría modelar la variación de energía interna. Lo que nos quedaría, por ejemplo, sería ver cómo calcular, cómo modelar matemáticamente los intercambios de calor, que son los más difíciles. Acá me voy a adelantar a la presentación para decirles algo que dije hace un ratito y me parece que está piola decirlo ahora. ¿Se acuerdan que les había dicho, si nosotros tenemos un modelo que funcione, es raro que nos alejemos de ese modelo? Dicen, pero son tan chantas los físicos. No, son laburantes los físicos, como cualquier otro. ¿Sí? Digamos, en docencia hay 30 años de laburo diciendo que las clases, como le estoy dando yo, no dan muy buen resultado. ¿Sí? Hay formas mejores de hacer las cosas. Perfecto. ¿Estás convencido de eso, Darío? Sí, estoy convencido. Además, escribo eso, hago cosas con eso, hago intentos con eso. Me pongo en la clase y todos los alumnos acostumbrados a comenzar en la clase se ponen así. ¿Y yo qué hago? Hablo. ¿Por qué? Porque da resultado. Y dio resultado. Digo, es algo donde me siento cómodo. ¿Para qué lo voy a cambiar? ¿Sí? Yo sé que tengo que cambiarlo. Pero mientras no sea tan desastroso, uno sigue con eso. Sobre todo si el público lo demanda. Mientras no sea muy desastroso el modelo, lo voy a seguir sosteniendo y lo voy a tratar de seguir aplicando en otras cosas también. ¿No? Otro caso de la neurociencia. La neurociencia apunta muy bien en un montón de cosas, no la quieren vender en la educación. No, es el futuro en la neurociencia. No sabemos si funciona en la educación. Creemos que algunas cosas sí, otras no. Pero da resultado en algún lado y se quiere copiar. Es humano eso. Bueno, esta cuenta dio resultado. Vamos a intentar, pero desesperadamente, que esta cuenta funcione para gases ideales. El gas ideal, la verdad, ¿sabés qué? 2 moles de plomo, de oxígeno y 2 moles de nitrógeno funcionan igual. Y igual, o sea, con un numerito parecido y tienen distinta masa. Entonces no tendré que poner otra, bueno, pondré otra cosa, pero déjame la cuenta como está. ¿Sí? Y bueno, pero si acá no pongo la masa, pongo otra cosa, acá no puede ser el mismo calor específico de antes. Bueno, déjamelo, pero el modelo va a ser ese. Déjame trabajar con eso. Por favor, no me moleste. Déjame hacer las cosas como me gustan. Eso queda para después. De vuelta, habíamos dicho, la variación de energía es función de estado. Si yo me muevo en un proceso cíclico, vaya por donde vaya, cuando termine un ciclo, estoy en el mismo lugar. ¿Sí? Es como si estuviera andando en bicicleta de una manera tranquila y parejita. ¿Sí? Doy una vuelta y mis pies están los dos con la misma energía potencial que empezaron a dar la vuelta y con la misma energía cinética que empezaron a dar la vuelta. Por eso es un ciclo, empezó y terminó en el mismo lugar. Si eso se da, el calor que recibe el sistema y el trabajo que hace el sistema, o al revés, los dos eran positivos o los dos eran negativos, no sé, pero son los dos iguales. Siempre. ¿Sí? Y eso, además, se puede extender también a cosas que no sean ciclos, pero que sean temperatura constante. Porque de vuelta, va a aparecer el mismo dibujito que les conté antes, que dije, al final no servía para lo que yo quería, pero sirve, sí, para lo que estamos viendo ahora. Sí, si yo mido acá, me aseguro meter todo el gas en un lugar
donde no intercambia energía con el medio, no intercambia ni calor ni energía mecánica. Confino el gas con una membrana que se va a romper. Y mido acá la temperatura, la presión y el volumen. Rompo esto. El volumen está claro que cambió. La presión también cambió. Hay un tipo de gas donde la temperatura no va a cambiar. Eso se le decía. Si tenemos el gas lo suficientemente diluido como para tomarlo como gas ideal, la temperatura acá, antes de romper la membrana y después de romper la membrana, va a ser la misma. Entonces, cuando la variación de energía interna, en ese caso, perdón, lo voy a decir bien, va a ser igual. Entonces puedo decir que U solo depende de la temperatura, o lo que es lo mismo, que la variación de energía interna a temperaturas constantes me va a dar 0. Si la variación de energía interna es a temperatura constante, no me queda otra que el trabajo y el calor ser iguales. Eso se va a usar un montonazo. Yo me imagino que ustedes cuando vuelvan a hacer ejercicios de este tipo se van a hacer los famosos cuadritos con U, Q, W y los distintos estados, las distintas variaciones, ¿sí? Las distintas transformaciones. Y en algún momento van a tener una matricita con 16 números que completar y van a estar muy contentos de decir, acá la temperatura es constante, me da 0, esto es todo un ciclo, me da 0, y eso va a simplificar mucho los trabajos. De todas maneras, lo único que acabo de decir es que la variación de energía interna solo depende de la temperatura, pero no cómo depende de la temperatura. Para ver cómo depende de la temperatura, convendría dar un paso más, y en general, cuando uno da ese paso más, pasa entre medio para ver cómo calcular la variación de la variación de energía en relación al calor. Digo, cómo calcular el calor que entra o sale del sistema, si el sistema es un gas ideal. Eso va a depender siempre de la transformación. Hay 2 transformaciones que son fáciles de hacer en laboratorio y que son fáciles además con los coeficientes que uno saca de esas transformaciones, que en general puede ser considerados constantes durante una buena variación de temperatura, podría ser integrar cualquier otro movimiento. Entonces se hacen esos 2. Se hacen se calcula cuánto calor le podés entregar a un gas sin que haga trabajo y cuánto calor le podés entregar a un gas si la presión con la que hace trabajo es constante. Los coeficientes que se sacan de ahí son lo que se llaman las capacidades caloríficas de un gas. ¿Sí? Van a ser capacidad calorífica a volumen constante o capacidad calorífica a presión constante. Lo que hay que tener en cuenta de todas maneras es lo que les había dicho hace un ratito. Quiero sostener la fórmula que sostuvimos para el agua. Masa por calor específico por delta T. Bueno, en vez de calor específico pondré la capacidad calorífica, pero es la misma idea. Le cambié el nombre. Pero no solo le cambié el nombre, porque como funciona igual, lo acabo de decir recién, un mol de oxígeno que un mol de nitrógeno, prefiero contar los moles y olvidarme moles de qué. Entonces, no voy a poder depender de la masa, que va a ser distinta con distintos moles, sino voy a tener que depender de la cantidad de moléculas, de la cantidad de moles, de moléculas. ¿Sí? Cuando son muchos huevos, prefiero contarlos por docenas, no de a uno. Bueno, como las moléculas son muchas, prefiero contarlas de a moles, no de a uno. Entonces, junto 12, en vez de docenas, 6 por 10 a las 23 huevos, moléculas. Entonces,
lo que se ve es que se inventa, bueno, el calor que yo le puedo entregar al sistema a temperatura constante será N por el calor calorífico molar, capacidad calorífica molar, a volumen constante por delta T. Y cuando lo entrego el calor a presión constante, diré que esa diferencial de calor será el número de moles por el calor, la capacidad calorífica molar a presión constante por delta T. El truco que se puede hacer es pensar, salir del mismo estado y entregar entregar el calor que te hace falta para pasar una cierta temperatura y entregar a volumen constante y entregar el calor que te haga falta para cambiar la misma temperatura a volumen constante, porque ahí puedes comparar fácil. Lo que se ve, que casi claro, tenés que entregar mucho más calor cuando entregás calor a presión constante. ¿Por qué será eso? Porque al mismo tiempo que el sistema está recibiendo calor, está entregando trabajo. Si la variación de energía interna depende solamente de la temperatura, en los dos casos la variación de energía interna del gas ideal va a ser igual. Entonces, en una está recibiendo energía interna y solo la usa para calentarse, está recibiendo energía y solo la usa para calentarse, y en el otro está recibiendo energía y la usa para calentarse y para hacer trabajo. Parte va a quedar como energía interna, la que usó para calentarse, y otra parte se va a ir al demonio. Entonces, de ahí las diferencias. Esas pequeñas diferencias dan una ventaja que yo, ahora denme un segundo porque no me acuerdo si lo puse en la cosa o no. Hace unos días hice esto. Sí, me di el gusto, ¿verdad? Me di el gusto de jugar con matemáticas, de hacerme el físico un rato. Ahora lo vamos a ver. En particular, estos CB y CP se pueden medir y se pueden en algunos casos calcular teóricamente, ¿no? Hay una teoría que lo pueden sustentar con teoría cinética de los gases. Experimentalmente, si uno va a buscarlo, se encuentra con esta sorpresa. Fíjense lo que les decía recién. Helio y argón. Gases nobles, ¿viste cómo son los nobles? No se juntan con nadie, son monoatómicos. Bien, ¿se ve cuánto te da? Che, lo mismo, 12,47 en los dos casos. Bien, qué casualidad. Bueno, agarremos gases diatómicos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Todos con atomitos iguales, no, pongamos monóxido de carbono, no lo respiremos, pero pongámoslo. Y esto, mirá, no es lo mismo, pero ponele, digo, no hay mucha diferencia. Ya si es politómico la cosa se pone un poco más complicada, pero tenemos un laboratorio para hacerlo. Esto se ve. CP, fíjense que da más, ¿no? Pero de vuelta, en el caso monoatómico da exactamente lo mismo. O sea que si hay una teoría que explica esto de la teoría atómica de los gases, lo puede explicar muy bien, porque los números dan muy bien. Acá ya le va a costar un poquito. Pero de vuelta, ven que no hay mucha diferencia, ¿no? Entre 29,16 y 28,74 hay muy pocos joules por cada mol y por cada Kelvin. Acá sí ya debe depender fuertemente de la estructura. Fíjense que los gases monoatómicos son un átomo suelto y los diatómicos son dos átomos así. ¿Qué pueden hacer los átomos? Un átomo suelto puede moverse. Dos átomos así, ¿qué pueden hacer? Moverse o separarse un poquito o girar alrededor de ellos. Tienen alguna libertad más. Pero un gas poliatómico puede pasar cualquier cosa en la molécula, ¿no? O sea, un gas podría ser un grupo de adolescentes. Miralos en la calle. Anda a ver la interacción entre ellos, un kilo, salen del colegio secundario y se me lío. Pero ahí todo, de todas maneras, si haces esta sencilla cuenta, mira, los restos, 831, 831, 831, 831, 831, 832, una anomalía chiquita. Acá da distinto, pero tan distinto, la verdad que no veo tanta diferencia
entre 8,98 y 8,31. Hay diferencia, pero más o menos. La división que se llama gamma, fíjense que da bastante pareja en estos, bastante parejas en estos, y acá ya también nos da pareja. Mirá vos qué cosa. Este gamma, algunos se lo debe acordar ya, aparece mucho en las cuentas cuando trabajás con adiabáticas. ¿Qué es adiabática? Una transformación que sucede en un lugar, o sucede tan rápido que no puede intercambiar calor con el medio. No llega a intercambiar calor con el medio. Eso es una adiabática, ¿sí? O expando un pistón en un termo, eso es una buena modelo de adiabática. O abro el desodorante y sale rápido, entonces sale tan rápido que se expande y no cambia mucho, no intercambia calor con el medio. ¿Sí? Entonces hace un montón de trabajo, recibe poco calor y está frío, se enfría el pavote. Porque no intercambia energía y se expandió un montón. En el libro hay, yo lo puse acá, una forma muy linda, muestra muy lindo cómo, dependiendo de la temperatura, van dando más o menos las moléculas diatómicas, acá están empezando moléculas diatómicas, fíjense que ponen dos masitas, cómo van dando en moléculas diatómicas en función de la temperatura el CB. CP no te lo dan, pero viste que ya vimos de anterior que CB, a CB le sumás R, le sumás un numerito y te hace, uy, dije que era R. Después, bueno, por ahí lo reconocen, ¿no? Pero voy atrás de vuelta. Esto que está acá, este numerito, 8,31, lo nombré el otro día. Yo dije 8,314, 8,pi, ¿sí? Joule sobre mol Kelvin. Es la constante de los gases. No puede ser casual. ¿Sí? Dios no juega los dados, decía el tío Alberto. Que no sé, no tiene nada que ver con esto, pero queda bien cada tanto nombrar a Einstein y decir una pavada. Entonces, fíjense, como a distintas temperaturas, a temperaturas bajas, esto funciona como un gas ideal monoatómico. ¿Por qué? Y porque las moléculas se mueven con poquita libertad. Casi no giran, casi no vibran. Pasa un estado de transición y después durante un buen tramo, y este buen tramo coincide con donde nosotros vivimos, ¿no? Digo, hoy a la mañana hacía frío, hacía 275 Kelvin, y después aumentó bastante, habrá llegado a 293 Kelvin. Ah, mira, nosotros vivimos acá. Bueno, los gases ideales diatómicos para nosotros y tienen 5 medios de R. Pero si lo calentás bastante más, puede pasar que empiecen a vibrar también. Y da 7 medios de R, da otra cosa. Lo que diría un físico, si hubiese acá uno, es que estos números tienen que ver con los grados de libertad que tiene en movimiento cada molécula. ¿Sí? Pero para nosotros, ¿qué nos va a quedar? Y a nosotros lo que nos va a quedar básicamente es, si yo, en los ejercicios nos van a pedir gases monoatómicos y diatómicos. Si me sé CB y CP de esos gases de memoria, soy Gardel, Lepeda y los guitarristas. Si no, se los pido al profe. Si no me lo da, se lo pido al profe. Ojalá que me lo dé. Pero si me lo acuerdo, CB es 3 medios de R para gases ideales monoatómicos. Ah, como está acá. Sí, señor, como está acá. Y si es diatómico, bueno, esta molécula es diatómica siempre, profe, sí, en nuestra temperatura el gas diatómico tiene un CB de 5 medios de R. Si te lo pones a calentar y lo metes en un horno y subís el gas ideal a 2500 Kelvin, bancátela, ya esta cuenta no te sirve. Yo te dije que era la temperatura ambiente. CP
siempre lo puedes conseguir sumándole a esto R. 5 medios de R y 7 medios de R. Si hacemos las cuentas, hagan 3 medios por 8,314 y anótenlo. Y hagan 5 medios por 8,314 y anótenlo. Y fíjense cuánto les da. Háganlo. Yo, mientras tanto, contesto algo que tengo que resolver para mañana. Okay. Pues quizás escucharon a mi esposa gritándole a mi hijo varón que le saque la basura. Espero que no. ¿Hicieron la cuenta ya? Porque fíjense, anoten los resultados, ¿eh? Vamos para acá. ¿Sí? Cuando hicieron 3 medios por 8,314, juro, pero estoy seguro, que les dio 3 medios por 8,314, ¿no? Dije esto. Y cuando hicieron 5 medios por 8,314, le dio más o menos esto. ¿Puede ser o estoy tan errado? Sí, profe, está bien, nos dio así. Qué bueno, son fantásticos. Bien, ¿sí? Esos son los valores teóricos que funcionan bastante bien dentro de los parámetros que nosotros estamos trabajando. Yo no sé si les sirve esto que voy a hacer ahora, pero mi almita de físico me lleva a este tipo de cosas como decirles, mirá, CP siempre es CB por R. Yo creo que ese tipo de cosas los puedo convencer de dos maneras nada más. Después ustedes van a hacer ingeniería, y mis amigos ingenieros me dicen, mirá, si en las tablas están, y los ingenieros que trabajaron antes que yo, hicieron todo esto y no se les cayó ningún puente todavía, no jodas, yo lo creo. Pero bueno, yo quiero decir, o les muestro una experiencia y no puedo, o les muestro la demostración matemática, así que bánquense la matemática ahora, porque voy a mostrarles, están todos los libros, tampoco es tan loco, la relación entre CB y CT. Entonces mi idea, digo yo, cuando en este caso me copié claramente el libro, es calcular un diferencial de calor cuando voy, ese cambiecito de temperatura diferencial, lo hago a volumen constante. Y eso, digo que es N por CB por delta T. Y eso tiene que ser igual a delta U. Porque dijimos, yo me olvidé de decir esto en la presentación, dijimos que delta U solo depende de la variación de temperatura, porque U es una función de estado que depende solo de la temperatura. Entonces, si yo quiero calcular delta U, siempre voy a tener que hacer N por CB por delta T. Y si yo quiero ver cuánto varía la energía interna cuando hay un cambio de temperatura en un gas ideal, siempre voy a tener que hacer esta cuenta. No importa cuál sea la transformación que haga, siempre voy a tener que tener esta cuenta. Si lo entendieron bien, y si no, créanme, y si no entendieron y no me creyeron, cópiense, pero esto es siempre igual. ¿Sí? Entonces, si voy de acá a acá, el calor va a darme N por CB por delta T, y coincide con el diferencial de temperatura. Si entrego calor por este pedacito a presión constante, el calor lo voy a poder calcular así, como N por Cp por delta T. Pero el calor se usa para dos cosas, para un cambio en la energía interna y para hacer trabajo. Y el trabajo a presión constante será P por delta B. Bien, fantástico. DU, ¿cómo lo voy a calcular?
acabas de decir, profe, no puede ser tan inconstante. Acabas de decir que delta U siempre, en cualquier proceso, es N por CB por delta T. Así que esto que está acá lo puedes escribir como N por CB por delta T. Y la presión por el volumen por delta B, bueno, estamos hablando de un gas ideal. Si estamos hablando de un gas ideal, P por V tiene que ser siempre N por R por T. Con lo cual, si hago una pequeña, mantengo la presión constante y hago una pequeña diferencia de volumen, como N no va a cambiar y R no va a cambiar, va a haber una pequeña diferencia en la temperatura. Esto que yo digo a lo bestia, los profesores de análisis 2 se lo justifican de una manera preciosa porque es una relación matemática, ¿sí? Pero, viste, los físicos no salen las cuentas de matemática, pero la tratamos hacia los golpes. La amoldamos a que nos entre. Pero bueno, ahí está, entonces el trabajo lo puedo cambiar por N por R por delta T. Y me queda esta ecuación entonces. D Q por diferencial D por diferencial de Q es N por CP por delta T. Pero también es N por CB por delta T más N por R por delta T. Ay, qué manera de decir N es R delta T. Demasiado número a mi gusto. Saquémonos lo que es. Saquemos N como factor común de acá y tachemos. Simplifiquemos. Saquemos dt como factor común de acá y simplifiquemos. ¿Y qué nos queda? Que CP es igual a CB más R. ¿Siempre? No. Yo lo mostré para un caso de un gas ideal. Y si el gas no es ideal, y en la medida que te alejes de la idealización va a funcionar distinto. Pero mientras estés en un gas no va a ser muy distinto, ¿eh? Las cosas van a quedar así bastante parejitas. Bueno. Me queda poquito para contarles. Si ustedes necesitan preguntar algo, pregunten, por favor. Insisto en la idea esta que acabo de escribir muy mal, que es central y que yo no le había dado demasiado énfasis. Me queda contarles que es un proceso diabático. De vuelta, esto está muy bien explicado en el libro, yo no voy a hacer las cosas mucho mejor que en el libro. Ahí estoy. Pero nada más para charlarlo, para que tengamos... Para que me puedan frenar si no se entiende algo. Para que las cuentas que vamos a hacer, que van a poder ver en el libro, se las cuento yo y tienen la oportunidad de preguntarme, cosa que es más difícil en el libro, aunque pueden volver atrás. Bueno, ¿qué son los procesos adiabáticos de un gas? Los acabo de contar, ¿no? El proceso adiabático es un proceso en el que no hay transferencia de calor entre el sistema y su entorno. ¿Eso existe? Creo que no, pero lo puedo medir porque puedo ver que pasan cosas donde puedo explicar que pasan así porque no hubo diferencia de calor. Entonces, digo, hay cosas que puedo simularlas a esta definición. Que en mi medida no hay diferencia entre lo que yo mido y esta definición. No sé si filosóficamente es correcto, pero funciona bien así, entonces lo tengo. Entonces, ¿cuándo un proceso es aproximadamente adiabático? ¿Lo puedo tomar como adiabático? Bueno, cuando veo que sucede dentro de este termo, entonces no, yo toco el termo y no siento calor que salga de adentro. Yo sé que acá hay agua caliente y no siento calor acá. Bien, entonces ahí no hay intercambio de calor, porque está aislado. Y otro puede ser cuando las cosas pasan tan rápido que no hay tiempo de que el sistema intercambie calor. Eso puede pasar, por ejemplo, en el momento de la explosión en un pistón, ¿no? En el momento que eso se expande,
y decís, se expandió adiabáticamente. ¿Por qué? Porque se expandió rápido, no llegó a agarrar calor de ningún lado. Bueno. En ese caso, uno lo que ve es que al no haber intercambio de calor, si hay una expansión, que es lo que vamos a ver, podría hacerse la cuenta pensando en una compresión, pero vamos a ver en el caso de una expansión, si se expande y no intercambia calor, como está haciendo trabajo, no le queda otra que perder energía interna, con lo cual pierde temperatura. Una adiabática siempre va a ir, si se expande, de una isoterma a una isoterma de menor temperatura. O sea, va a ir cruzando isotermas para abajo, se va a desplomar cruzando isotermas. Ahora, ese diferencial de U que yo tengo solo se tiene que ver con el trabajo. No hay otra cosa, no hay otro intercambio, porque U no existe, no hay intercambio de calor. Entonces yo puedo llegar a esta ecuación. N por CB por delta T, que es la forma que uno calcula la variación de energía interna en un gas ideal, es igual a menos P por dB. Y esto tiene toda la pinta de una ecuación diferencial. ¿Por qué tiene toda la pinta de una ecuación diferencial? ¿Por qué es una ecuación diferencial? Entonces, si uno resuelve esta ecuación diferencial, va a obtener relaciones entre esta presión inicial y esta presión final en una diabática, o de esta temperatura y esta temperatura, o este volumen y este volumen. Voy a poder reconstruir la forma que tiene esta curva, que es una curva bastante común en matemática, ¿sí? Va a depender de qué gas sea, pero la forma de esa curva es la que en matemática se escribe así. Lo voy a escribir en forma matemática. I por X a la gamma es igual a una constante. ¿Sí? Hay una forma así, no que una cosa por el estilo. Entonces, mi trabajo ahora va a ser llegar desde acá a una expresión de ese tipo, sin que ustedes se duerman, y dejándolo como para que cuando lo lean lo entiendan. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, gracias a Hugo descubrí las bondades del pavo ratón y lo voy a meter acá. Nada de nada. Gracias, Hugo. Este curso te lo voy a dedicar. En la presión voy a cambiar lo que está en la presión por la ecuación de estado del gas ideal. O sea, voy a poner N por R por T dividido B. Bien. Los que se acuerden cómo resolver una ecuación diferencial se van a avivar ya. Digo, de un lado tengo T, del otro tengo B. Lo ideal, las ecuaciones diferenciales más fáciles eran las que se pensaban a variables separables, ¿no? Donde yo puedo poner una variable de un lado, otra del otro, e integro de lo más feliz. No hay muchas cosas que hacer. ¿Se podrá hacer en este lado esto? Sí, la verdad que sí, porque yo puedo poner todo lo que tenga que ver con B de un lado y todo lo que tenga que ver con T del otro. Me queda esto, ¿no? dt sobre T es igual a RCB por dB a dB. Fíjense cómo los números de moles se van. O sea que esa curva no va a depender de los números de moles, sino de la relación entre los gases, ¿no? Va a depender de CB, básicamente, de esa curva, no de otra cosa. Bien, reordeno un cachito así, igualo es a 0, y me va a quedar, básicamente lo que voy a hacer es integrar de los dos lados, y esas integrales, fíjense que las dos nos quedan logaritmos, ¿sí? Ahora, les cuento, habitualmente es raro que uno vea esta expresión así, R por CB. ¿Por qué es incómoda? Resulta que esa ecuación se la va a cambiar por algo un poquitito más cómodo. ¿Por qué? Porque R lo puedo pensar, ¿se acuerdan como CP sobre menos CB? Entonces eso es lo que vamos a hacer. A R lo voy a escribir como CP menos CB,
Y como me queda dividido por CB, lo puedo distribuir y me queda gamma menos 1. Se va a usar ese coeficiente para describir la curva, ese gamma. O sea, ese gamma por eso está relacionado mucho, no es que tenga que ver con las adiabáticas, es un número que tiene que ver modela al gas, no a las adiabáticas en general. Pero aparece mucho acá. ¿Y por qué pongo ese gamma? Porque es ese P sobre CB. Fíjense, si vuelvo, voy a volver al cuadrito que teníamos hace siglos, que hace tantos siglos que lo había perdido. Y fíjense qué es lo que tengo acá, ¿no? Ese número que me daba 1,67. Ese 1,67 viene a ser 5 sobre 3, para gases monoatómicos. Y el diatómico me da 1,4. 1,4 es 7 sobre 5, digamos, son números explicables desde lo que habíamos charlado hace un ratito. Después leanlo tranquilo y van a ver que se juntan fácil. O sea, es fácil acordarse que esto es 1,67 y que esto es 1,4. Esto ya no, son más complicados para acordárselos. Voy a volver a donde estábamos. Una vez que cambio eso por CB, la ecuación diferencial me queda un poquito más cómoda, así. E integro. Al integrar esto me va a quedar un integro de los dos lados, la integral se puede desparramar en dos integrales, esta me da logaritmo de t, esta me da logaritmo de b y me queda una constante determinada. En realidad, acá tendríamos que determinar esa constante, pero acá se hace otra manganeta matemática. Mira, dice, esto que está acá, yo que estudié matemática, lo puedo poner arriba del logaritmo. Esto me quedaría el logaritmo natural de b a la esta porquería. Y esto me quedaría el logaritmo, y esto lo podría multiplicar. ¿Por qué hago eso? Fíjense que esto matemáticamente está bien, pero físicamente es un desastre. O lo voy a decir distinto, al revés. Físicamente está bien, pero matemáticamente es un desastre en este sentido. Un volumen es una cantidad de metros cúbicos o una cantidad de decímetros cúbicos. Yo puedo calcular el logaritmo de un 7, pero no puedo calcular un logaritmo de un metro cúbico. De alguna manera me lo tengo que sacar de encima eso, porque eso es una catástrofe. Las cuentas me dicen que lo puedo hacer, pero cuando les voy a hacer las cuentas no me da. Entonces quiero meter todo en una sola cuenta. Si hago eso, aprovecho las propiedades del logaritmo y me quedo con esto. Pero esto es distinto, porque esto dice, mirá, si el logaritmo de toda esta porquería es c, es una constante, puedo decir que toda esta porquería es una constante. La constante la puedo llamar distinto si quiero. Pero todo lo que está dentro es una constante. Y que esto es una constante, sí lo puedo decir, no me importa las magnitudes. Lo que no puedo sacar un logaritmo de un metro, pero sí puedo decir que algo tiene un metro. Y ahí aparecen las ecuaciones que describen las curvas adiabáticas. Yo, si estoy en una adiabática, sé que en cualquier punto de la adiabática, la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 me tiene que dar siempre lo mismo. O que la presión por el volumen elevado a la gamma me tiene que dar siempre lo mismo. Estas constantes no tienen por qué ser las mismas constantes, pero siempre van a dar una constante. Dice, profe, esta salió de la ecuación diferencial, y esta, bueno, de reemplazarte por la ecuación de estado de los gases ideales. Y esta de acá, por reemplazar B, por la ecuación de estado de los gases ideales. Esta de acá no he conocido ninguna persona que fuese a la vez inteligente y no esté mal psicológicamente que la haya usado. ¿Sí? Yo vi a algunos estúpidos usarla y gente brillante pero totalmente filucha usarla. O sea, cualquier persona normal, ¿sí?, va a tratar de usar estas dos, básicamente, que son las que me relacionan la presión con el volumen o la temperatura con el volumen. Esta es media fea porque aparece muchas veces gamma. Y ya, che, me voy.
Porque lo que quedaría, mira, me quedan 2 diapositivas, que ustedes las tienen en el libro. Una, que te cuenta cómo calcular el trabajo, y con eso, con el trabajo, la variación de energía interna en un proceso diabático. Pero bueno, el trabajo lo vas a calcular a partir de la variación de energía interna. O sea, el trabajo, un proceso que no intercambia calor, es igual a menos la variación de energía interna. Y listo. Y después, eso lo pueden buscar en el libro, te muestra cómo escribir eso de una manera un poco más prolija y que hace sentir a los profesores de física decir, mirá cómo sabe mirá cómo escribió el trabajo en la diabática. Es lo mismo que antes, solo que está escrito de una manera un poco más accesible para escribir, nada más. ¿Sí? Lo importante es que solo depende del trabajo de la multiplicación entre las presiones y el volumen. O sea, multiplico presión-volumen acá, multiplico presión-volumen acá, lo multiplico los restos, donde tengo más energía menos lo que tengo menos energía, o de donde salí hasta donde llegué. Ojo, de donde salí hasta donde llegué, porque es menos la variación de energía interna. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese signo menos me implica que haga la diferencia, la resta al revés. Y después me tendré que dejar anotado que me tengo que acordar de multiplicar por esto. Y nada más. No pienso decir más nada por hoy. Así que voy a dejar de presentar esto. Si es que me acuerdo dónde está el botoncito, porque ya estoy mal. Me encanta la sonrisa de Florera en la foto. ¿Sí? Y ya está. Me puedo ir. ¿Algo para consultar? ¿Ustedes? No, profe, por ahora venimos bien. Bien, listo. Bueno, traten de afanarme unos puntos en el cuestionario. Cierro, dejo de grabar. Y bueno, los veo.